La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su programa Educando en Valores. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Estamos viviendo estos primeros días luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es un acontecimiento que debe mantener nuestros corazones ardientes y alegres, a pesar de que, ¿verdad?, nuestra iglesia justo al día siguiente de la resurrección del Señor pues se envolvió en la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, pero la alegría del resucitado se mantiene en nuestros corazones. Así que sean todos bienvenidos. Como siempre y cada semana estamos sus anfitriones Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, bienvenido. Bienvenida también para ti, Blanca, y gracias a todos ustedes. Feliz Pascua de Resurrección, que el Señor realmente se manifieste en cada una de las personas que nos escucha y también en todos sus familiares. Este Cristo resucitado que, pues, como tú dices, pues no estamos en un momento, aunque ha muerto nuestro querido Papa Francisco, pues tenemos esa alegría porque para el cristiano siempre es Pascua y simplemente él ha pasado entonces a la resurrección, porque nosotros tenemos que siempre ver esto en términos de resurrección, aunque nos entristece el que no va a estar con nosotros físicamente, pero sabemos que está ahora mismo gozando del reino del Señor y ha resucitado realmente con el Señor en esta Pascua. Claro que sí, y es una gracia que el Papa Francisco pudiera vivir su Semana Santa aún en su estado de convalecencia, hacer su aparición, su última aparición en público el domingo de Resurrección, bendecir a todos los que estaban en la plaza de San Pedro y bueno, al día siguiente lamentablemente ya no estaba con nosotros, pero yo entiendo que nos deja muchas enseñanzas y debemos de aprovechar todo lo que nos enseñó mientras estuvo en vida, incluso en su estado de enfermedad, cuando estuvo interno, mantenía constantemente sus enseñanzas para todos nosotros, los fieles de la Iglesia Católica y del mundo, porque era el Papa del mundo, era un Papa muy querido incluso por otras denominaciones religiosas, y así se ha sentido en estos días de su sepelio, y la verdad es que ha muerto un grande, y nosotros pues en este programa vamos a estar justamente hablando sobre esa vacante que deja el Papa Francisco y el proceso que se va a estar realizando, el proceso de elección papal. Así que no se pierdan el contenido que hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes, porque estará muy, pero muy interesante. Vamos a despejar dudas sobre el proceso de elección papal y hablando un poquito también del legado y la vida que nos ha dejado el Papa Francisco. Antes de iniciar con el contenido de nuestro programa de hoy, vamos a encomendarnos a las manos del Señor a través de la oración que siempre nos hace Jonathan Rodríguez. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, gracias por esta semana que ha transcurrido. Te agradecemos las bendiciones que hemos recibido, tanto las grandes como las pequeñas. Gracias por la salud, por la familia, por los amigos y las oportunidades que hemos tenido. Gracias por el Papa Francisco. Gracias por regalarnos un verdadero pastor que ha guiado a esta iglesia. Te pedimos, Señor,
que ya esté en tu gloria, que ya esté gozando de la Jerusalén eterna y que también un día pueda resucitar contigo. Perdona también nuestros errores y ayúdanos a crear y a crecer en sabiduría y amor. Que la próxima semana esté llena de paz, de alegría y prosperidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, amigos, ya de regreso en nuestro espacio Educando en Valores, vamos a dar inicio a nuestra conversación de hoy. Queremos darles la bienvenida a esta nueva edición en donde estaremos reflexionando juntos sobre temas que marcan la vida de la sociedad y de la Iglesia. En esta ocasión abordamos un momento histórico para la Iglesia Católica, un gran acontecimiento que a todos nos ha tomado por sorpresa y nos tiene envueltos en esta dinámica que se está realizando tras la muerte del Papa Francisco, un pastor que marcó su pontificado por la cercanía con los pobres, su enfoque en la misericordia y su llamado a cuidar la casa común, a cuidar el planeta. Hoy hablaremos sobre cómo se desarrolla el proceso de sede vacante, porque ustedes saben que tras la muerte del Papa o tras la renuncia, en el caso de que haya sido una renuncia, queda el puesto vacante y hay que ocuparlo porque la Iglesia no se puede quedar sin cabeza. El protocolo para el sepelio del Papa será también tema de conversación en este programa y el camino que conduce al cónclave. Ese evento tan solemne y significativo en el que se elige el nuevo sucesor de Pedro. Y para ello tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, un colaborador permanente y fijo de nosotros, es el reverendo diácono Billy Valdés, delegado de comunicación del Obispado Castrense, un hombre de fe y profundo conocimiento de los procesos eclesiales. Con él conversaremos para entender cómo la Iglesia vive este tiempo de transición y esperanza. Así que vamos a darle la bienvenida al querido diácono Billy Valdés. Bendiciones, gracias a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y a ustedes, feliz paso de resurrección dentro de todo este tema, ¿verdad? De muerte, pero sabemos que para nosotros los cristianos la muerte no es el final, sino que es la vida. Eso es así. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, mañana tendremos el sepelio del Papa Francisco y realmente es un momento donde, y usando también, para usar un término también muy jesuita, estamos también celebrando la Pascua del Papa Francisco. Entonces, todo se une y realmente es el paso también del Papa Francisco por esta tierra y el legado que nos ha dejado. Y hoy queremos conversar de varios temas que seguro que se han estado escuchando en múltiples medios, pero nosotros como un programa educativo queremos también que nuestra audiencia pues tenga esta información de primera mano y sobre todo que sepa lo que va a acontecer a partir de mañana sábado, del sepelio del Papa Francisco y las demás actividades que seguirán y que ya han acontecido desde el lunes en la mañana hasta el momento de hoy. Entonces, antes también de iniciar ya con el tema propiamente,
queremos pues preguntarle a Billy, ¿cómo fue tu experiencia en la Semana Santa? ¿Cómo te fue en esta experiencia pascual? ¿Hubo alguna experiencia en particular que te haya marcado de alguna manera en en estos días de Pascua, en estos días de Semana Santa, algo que realmente te haya llamado la atención? Hay muchas, especialmente en la zona colonial donde estoy. Hemos tenido las procesiones, pero este año, después de 10 años de puesta en escena, la obra músico-teatral Las Siete Palabras en la iglesia Regina Angelorum, todo lo que aconteció este año con la misma puesta de la obra, los efectos de luces, la forma como se dio este año, los actores nuevos que se incorporaron, hermosamente impactó. Una obra que empezó con lágrimas en los ojos y terminó con lágrimas en los ojos de alegría, porque ver las 7 palabras de Jesús en la cruz, pero escenificada por dominicanos, con una puesta musical de dominicanos y todo lo que tiene que ver con el arte sacro dominicano, pues nos llenó de alegría y de orgullo. A todos los que fuimos, ¿verdad?, el miércoles santo a la iglesia de Regina Angelorum, con la Orden de Malta, que siempre invita. Este año lleno prácticamente, no cabía, como buen dominicano decimos, no cabía un mandado, pero estuvimos ahí observando cómo Cristo padece, pero en la escenografía y en el arte de los jóvenes dominicanos, que para todo el que nos ve siempre es gratuito y siempre está. Son 2 puestas en escena, tanto martes santo como miércoles santo en la iglesia Regina. Y todo lo que vivimos a través del dolor. Recuerden que esto fue una Semana Santa marcada por el dolor, con el caso de nuestros hermanos dominicanos que murieron en Yexet, y que ha marcado ciertamente todo un espacio para aquellos que perdimos amigos. Yo perdí estudiantes del colegio donde daba clase, Colegio Cafán, perdimos un miembro de la Armada, y fueron cercanos las personas que se nos fueron. Por lo tanto, aunque el dolor fue general, también fue un poquito particular. Claro, y eso ayudó un poco a que viviéramos una Semana Santa un poco más tranquila, centrados en el sentido que tiene la Semana Santa, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque ya transcurrió la semana y se vivió muy espiritual. Por lo menos yo puedo también contar un poquito de mi propia experiencia, de que fue una Semana Santa muy espiritual, y me imagino que muchos de los amigos que están en sintonía también tienen esa misma percepción, porque incluso en el ambiente se sentía como ese silencio, ese estado de reflexión en el que todos estábamos. Pero bueno, hablando del tema que hoy nos convoca, querido diácono, me gustaría, antes de ir un poco más de lleno, saber cuando se enteró de la noticia, cuál fue su primera reacción. Me imagino que también le tomó por sorpresa, como a todos. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué fue lo primero que le llegó a la cabeza? Me pasó como cuando el Papa Benedicto renunció. Fue una sorpresa porque fue de madrugada y ciertamente 7:30 hora de Roma, pero aquí eran como la 1:00 de la mañana, más o menos. Yo creo que a todos nos impacta porque vimos a un Papa Francisco que sale a la plaza a bendecirnos con la bendición Urbe et Orbe, sale en el papamóvil, regala caramelos a los niños. Creo que la última niña que tocó y que bendijo fue una niña con cáncer, se le veía porque ya no tenía el pelo, y vemos a un Papa que está convaleciente, pero que tiene un ánimo para hacer lo que tal vez los médicos le habían dicho que no era plausible. Sin embargo, lo interesante es que cuando nos acostamos, volvemos. A mí como comunicador me toca siempre que la noticia me llegue. Tenemos una red de comunicadores de América Latina, del CELAN. Entonces nos llegó ahí una alerta y cuando veo eso, pues bueno, no puedo negar que se me salieron las lágrimas porque estuve en misa con el Papa en Roma en febrero. Tuvimos el jubileo de los castrenses
y estábamos ahí, justamente después de la misa, fue que lo ingresaron al Hospital Gemelli, pero ver a un papa, y lo vi de cerquita, lo vi a menos de 3 metros, hinchado, ya con un problema que se veía, y verlo después ya, vamos a decir, al camarlengo, ¿verdad? El cardenal Kevin Farrell decir, casi con voz entrecortada, que el Santo Padre ha partido, pues no podemos negar que es un impacto, no solamente para nosotros los comunicadores católicos, ¿verdad? O los evangelizadores digitales, como se nos llama ahora, sino que para toda la humanidad. No se esperaba el mundo luego de que él rebasó. Exacto, porque la sorpresa mayor fue esa, que el domingo anterior habló poco, pero habló, y hizo un recorrido y a la mañana siguiente ya no está, o sea, fue algo... Y los días anteriores también estuvo muy activo. Sí, Incluso recibió a algunas personas, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, el día sábado. Exactamente. También. Sí, es como... Pero nos va enseñando, queridísimos, que la vida es efímera, ¿verdad? Que tenemos que aprovechar del hoy, porque el mañana es incierto. Entonces, yo creo que el Papa que nos convocó al Jubileo de la Esperanza siempre fue un peregrino de la esperanza. Cada vez que hablaba sobre el miedo, que le preguntaban, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Él decía, no, que la muerte era un paso y que lo que a él como que no le agradaba que viniera y lo encontrara así como sin avisar, en su buen jocosidad que tenía Francisco. Pero no tenía ese miedo como la gente que está pendiente a que no me voy a morir, no. La muerte es el paso para estar con Dios. Y aunque nos abruma porque es un misterio, nos da esperanza cristiana de que la muerte no es el final. Y miren qué interesante, muere en el lunes del ángel, el pleno comienzo de la octava de Pascua, como diciendo, les he bendecido a ustedes en el domingo de la resurrección, pero me voy a preparar un lugar, como también dijo Jesús, porque ahora Él puede interceder por nosotros desde el cielo. Claro que sí. Esto debe de servirnos como una bonita enseñanza. Eso mismo de que la vida es frágil, pero que la muerte no tiene la última palabra, sino que nosotros los que creemos tenemos esa esperanza de la resurrección junto a nuestro Señor Jesucristo. Cuando muere un papa o renuncia, como fue el caso de Benedicto XVI, se habla de sede vacante. ¿Qué significa exactamente este término y cuándo comienza este periodo tras la muerte del Papa Francisco? Vamos a hablar puntualmente de este caso, que es el que tenemos aquí reciente, porque he escuchado en muchos medios, la gente especula mucho. He escuchado algunos medios que decían incluso que al día siguiente de su muerte ya estaban comenzando el proceso para el cónclave y realmente yo entiendo que no. Incluso cuando se muere un familiar de nosotros, nos tomamos un tiempo, se hace el entierro y entonces vienen unos 9 días y tal. Entonces, cualquier movimiento que se vaya a hacer en torno a ese fallecimiento se hace después de los 9 días. Entonces, en este caso, ¿qué significa el término sede vacante y cuándo comienza este proceso? Hay algo diferente con el Papa, porque aunque es el obispo de Roma, también es el jefe de Estado del Estado más pequeño del mundo, que es el Vaticano, ¿verdad? 44 kilómetros cuadrados. Pero el Papa, para salvaguardar la integridad de los estados petrinos, eso está en la historia de la Iglesia, se le deja como jefe de Estado del Estado Vaticano dentro de otro estado, es el Estado italiano, para que tenga autonomía. Y en esa autonomía, pues no sea invadido por los otros, vamos a decir, jefes de Estado que hay, y se tiene al Papa como un ente de paz, ¿verdad? Por eso todos quieren tener relación diplomática con el Vaticano. No porque el Papa de alguna forma u otra sea el mejor presidente de todos, sino que es como quien une en la caridad y en el amor. Así como Jesús le dijo a Pedro y a sus hermanos, ¿se acuerdan cuando Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Entonces, todos quieren tener como ese vínculo papal. La sede vacante propiamente se apertura cuando el camarlengo, una vez que el Papa ha fallecido, en el caso de Francisco, ¿verdad?
No vamos a tocar a Benedicto, vamos a Francisco, que es lo actual que tenemos. Entonces se le llama por su nombre 3 veces al oído, ¿verdad? Jorge, Jorge, Jorge. Al no responder, entonces el camarlengo declara que el Papa ha muerto. Y entonces, aunque Francisco no vivía en los apartamentos papales, se sellan los apartamentos papales. Hemos visto las imágenes, ¿verdad? Estos días anteriores a hoy viernes. Y entonces se sella el palacio papal junto con las habitaciones papales, los apartamentos papales. Es la primera vez que se sellan 2 habitaciones, dicho sea de paso, porque nunca había pasado eso. Exactamente, o sea que el Papa Francisco ha hecho historia por todos los lados. Entonces se sellan estas habitaciones y se declara sede vacante, que no es más que un símbolo que hay en Roma, la Basílica de San Pedro, y en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Basílica Papal. Eso hay que entenderlo, porque Roma, la sede del Papa, ciertamente es San Juan de Letrán. Perdón, Billy, también había que apuntar que el camarlengo también destruye el anillo del pescador. Sí, ahí voy. Entonces, cuando sella los apartamentos papales, se abre, hay un paraguas, es simbólico, pero se abre un paraguas, y ese paraguas ha permanecido cerrado mientras hay un pontífice. Luego que el pontífice muere o renuncia, se abre el paraguas que tiene las llaves de Pedro, y cuando el paraguas está abierto, significa que ese paraguas no tiene, vamos a decir, un espacio único, sino que alberga toda la iglesia. Se abre en la sede vacante, o sea, esto está abierto. Cuando se cierre, porque ya tenemos obispo de Roma, y entonces ese paraguas que tiene los colores de la bandera vaticana, rojo y amarillo, es para determinar que no hay obispo en Roma. No hay obispo en Roma. Si vamos a misa en estos días, se van a dar cuenta, a partir del lunes, que no se menciona papa, se menciona el obispo de la diócesis al que tú vas a misa, pero no se puede mencionar papa porque ya no tenemos. El papa ha muerto. Entonces, todo el revuelo de la prensa es porque se ve como apresurado un proceso. No. Lo que pasa es que los cardenales tienen que venir de todas partes del mundo y tienen que hacer que ya lo hicieron hace 2 días atrás, la reunión general para coordinar todo lo que tiene que ver con el cónclave. No es que están en cónclave, es prepararnos para eso, porque ya el Papa está siendo velado, ¿verdad? Ya mañana es el funeral, pero todos estos días ha sido velado en privado y luego ha sido velado en la Catedral de San Pedro, en la Basílica, para que sea expuesto para todo el público católico y todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran rendir homenaje a este hombre que ha sido prácticamente uno de los papas más acogidos por la humanidad. Se está comparando incluso con Juan Pablo el Grande, pero hay que recordar que Francisco fue el papa de la cercanía, el papa de los pobres, el papa que no tenía como ese contexto de poner fronteras para que lleguen a él. Rompió todos los protocolos habidos y por haber, y ha sido, yo creo que un pontífice que va a quedar en la memoria de tantos, abrazando a personas con problemas de salud, que puede llegar hasta, vamos a decir, la incomodidad de la vista, como el señor de las verrugas en Roma, a niños, a niñas con problemas, enfrentando las diferentes acciones de pederastía que se dieron enérgicamente. Recordemos que aquí en nuestro país tuvimos un problema del nuncio apostólico Wesolowski, que también él enfrentó. Fueron muchas cosas. Y le dejó Benedicto XVI una papa caliente muy buena, que él supo afrontar y supo continuar, ¿verdad?, como sucesor de Pedro con su predecesor, que fue Benedicto. Billy, tú hace un rato lo acabas de mencionar, hablando sobre el señor Kevin Farrell, pero luego la sede está vacante, pero no significa que no hay un piloto, no hay una persona comandando el barco. Entonces,
¿quién asume la dirección de la iglesia durante la sede vacante y qué funciones pueden ejercer el número 2 del Vaticano? El número 2 es el cardenal Pietro Parolin, pero no... Perdón, en este caso ahora el camarlengo ahora mismo el encargado es Kevin. Exacto, que ahora mismo lo menciono número 2 porque el real número 2 ya también cesó de sus funciones. Exactamente. Y ahora mismo todo cambia porque el gobierno va a cambiar. Vamos a decirlo en términos más civiles. Sí, como quien dice el vicepresidente ahora, no como en los gobiernos normales, que es quien asume ante la muerte del presidente, asume el gobierno. No, en la iglesia del camarlengo, ¿verdad? Que es Kevin Farrell, que es norteamericano. Entonces, él como camarlengo, dentro de sus funciones está corroborar primero la muerte del Papa, ya lo ha hecho, ha salido lunes bien temprano y ha dicho, vela por las votaciones de la Capilla Sistina, él lleva sobre sus hombros, vamos a decir, todas las votaciones del cónclave, solicita los informes y balance y presupuesto con todo lo que quedó del gobierno de Francisco, y es quien de alguna forma ayuda en el comedor, aprueba todo lo que es la limpieza, todo lo que es los medicamentos de los cientos y tantos de cardenales que ahora tienen que votar para elegir al nuevo pontífice, al sucesor de Pedro. Una tarea importante, mucha gente ha visto el cónclave, la película. Eso es un invento de lo que vamos a decir, el guionista hace de lo que es la realidad del cónclave, que está muy lejos de la película, en la vida real, ¿verdad? La Santa Sede, como bien decía Jonathan, ahora es asumida por este cardenal, Kevin Farrell, que es el prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Y él es que lleva a cargo todo lo que es vamos a decir, el timón de la barca de Pedro en ausencia ahora del sumo pontífice, preparando todo para el nuevo. Sí, recordemos que, perdón Blanca, que esa misma función, cuando la muerte de Juan Pablo II, la ejerció Benedicto XVI. Exactamente. Que Benedicto tomó en la misa se llama así, Misa Proeligendo Pontifice, con la humildad que Dios se ganó a todo el cardenalato, y los expertos vaticanistas dicen que en esa homilía fue que él consolidó que se le eligiera para papa, porque de hecho la homilía es hermosísima, hablando sobre el estado del pontífice, de la barca y todo lo que tiene que ver con vamos a decir, el pastoreo petrino, que tiene mucho que ver, porque recuerden que se elige un obispo para Roma, pero se elige al sucesor de Pedro, y este es el que hace la unidad entre todas las iglesias del mundo, ¿verdad? La iglesia universal. O sea que es un cargo que se ve a veces como muy pastoral, pero también implica mucho, porque sabemos que el Papa es quien nombra a los obispos, el Papa es quien nombra a los cardenales, y fíjense que Francisco, de los ciento y tantos que van a votar, 108 fueron nombrados por él. O sea que se espera que el papado recaiga sobre alguien que dé continuidad a las obras de Francisco, aunque recuerden que ningún papa se sale del contexto de lo que la iglesia plantea. Francisco, aunque fue criticado y no comprendido en algunas cosas, no se salió de la doctrina de sus predecesores. O sea, se mantuvo prácticamente fiel a la doctrina de la fe. Y así será recordado. Y es una invitación que también desde este espacio le hacemos a toda la gente a que se nos unamos todos en oración para que realmente el Papa que sea electo en este cónclave que se va a dar pronto, salga electo una persona que pueda dar continuidad a los trabajos que fue realizando el Papa Francisco. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que bueno, puede ser que me equivoque, que no soy infalible. Sí. Que puede jugarse un poquito entre Asia o volver a Italia. Es lo que pienso. Yo estuve escuchando una conversación dentro de todo lo que hemos escuchado en estos días
que se daba como la posibilidad de que esta fuera la primera ocasión en la que se eligiera un papa de tez, de piel oscura. Pero eso es algo un poco irreal, porque realmente lo de la piel no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que hay muchos inventos de que si Malaquía dijo y tal, bueno, entonces saben que hay de yo todo creo y que para todo. lo mejor no meternos en la parte de la especulación, y eso siempre son temas que siempre, cada vez que hay un conclave siempre surgen. Sí, pero sí. El Espíritu Santo es el que guía exactamente. Vamos a seguir viendo cómo es este proceso. Hay que recordar, Jonathan, que todo el que entra a papa sale cardenal. Sí, eso dice la tradición de Roma, que todo el que entra papa, o sea, exactamente, el que aspira sale igual aspirando. Así que sale bueno. Como entró. Y hablando del sepelio, querido diácono, es un acontecimiento también que nos llama a todos como iglesia, porque no es la muerte de cualquier persona. Estamos acostumbrados a ir a los funerales de seres queridos, pero en este caso ha muerto el sucesor de Pedro en nuestra tierra, la cabeza de nuestra iglesia. Entonces nos gustaría saber qué elementos litúrgicos o símbolos vamos a ver o que caracterizan el sepelio de un papa. Primero, Francisco lo ha reducido. Francisco no quiso que él ni los que vengan sean, vamos a decir, velados como reyes. Recuérdense que en la antigüedad los reyes se velaban con una forma prácticamente casi de faraónica. Recordemos que los papas eran expuestos sin el ataúd, con el báculo, en una forma para la contemplación faraónica. Francisco ha dicho que no, que a él se le vele como uno más, como un cristiano más. En la caja, ciertamente los ataúdes papales, por la dimensión de toda la vestimenta papal o sacerdotal, es más grande porque se le entierra con la mitra, que ya por eso hay unas pulgadas de más, y se le entierra siempre con la casulla roja. Casulla roja porque significa su martirio. El martirio dio su vida por Jesús, aunque tal vez no de alguna forma u otra martirizado, pero cuántas veces los papas no son calumniados, no son incomprendidos. Entonces, como una forma. Luego de que es muerto, ¿verdad? O se declara ya que ha muerto el pontífice, entonces está la procesión cantando la letanía de los santos. La hemos visto hermosamente, cómo lo llevaban, cómo se inciensa el cadáver, cómo se lee un evangelio. Es como una paraliturgia que no es Eucaristía hasta que, por ejemplo, mañana sí tenemos la Eucaristía de cuerpo presente, mañana sábado, pero todo lo que tiene que ver con el rito hermoso de cómo lo llevan los padres agustinos, que son los custodios de la Basílica de San Pedro, entre, ¿verdad?, cánticos, recordando que el príncipe, que es Cristo, les espera. Por eso cuando se ordena un obispo se le pone la mitra, así como recibe la prenda en la tierra, el príncipe de la paz le corone cuando llegue a su encuentro. Entonces todas esas cosas son hermosas porque van como recordándonos la tradición de la iglesia, incluso en un espacio que para el mundo sería de muerte, de dolor. Para nosotros no, es un paso a la vida eterna. Hay una canción hermosísima que dice que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y yo creo que cada pontífice, cada cosa que estamos viendo en la televisión, cómo millones y millones de personas han pasado hasta el día de hoy, viernes, por frente al féretro, ¿verdad?, frente a la caja de Francisco, los que van a estar mañana, todos los jefes de Estado del mundo, personas que no necesariamente comulgan con la fe cristiana católica, van a estar ahí rindiendo el homenaje a este hombre que se ha ganado el corazón de todos y ha traído a la fe a muchos que estaban alejados de la iglesia, incluso los más olvidados, los de las periferias. Por eso la palabra que va a resonar en nosotros de Francisco es que en la iglesia caben todos, todos, todos. Y eso creo que es su mejor legado, no hacer accesión de personas a la fe y llevarnos a todos sin exclusión a Cristo nuevamente.
Bien, Billy, ¿cuántos días serán a nivel general el duelo, el luto que va a llevar la iglesia hasta luego también ya de la Santa Sepultura del Papa? ¿Cuántos días se llevarán para eso? Bueno, ¿Quedarán o se termina se termina todo el sábado? no, si te fijas, ya van 5 días con el día de mañana sábado. 5 días donde se ha velado en privado, se ha velado para todo el público en la capilla ardiente frente al altar mayor y frente a la tumba de San Pedro. Y luego, después del entierro, que el Papa sigue rompiendo esquemas, será enterrado en Santa María la Mayor. Yo estuve en febrero, estuve ahí viendo todo dónde se le va a enterrar, porque ya le había pedido eso en una entrevista, que quería estar frente y cuidando a la madre que tanto amor le dio desde que él iba a Roma. Entonces, estamos hablando de unos, después de estos 5, con el día de mañana, estamos hablando de unos casi 16 días para que todo el proceso se pueda llevar a cabo y que los cardenales de toda vamos a decir, el planeta Tierra vayan a Roma. Recordemos que ahora hay cardenales en sitios donde nunca se pensó que iba a haber un cardenal, creados por el mismo Papa. Haití tiene un cardenal. Nosotros nos quedamos porque Nicolás de Jesús está vivo, pero ya la edad no le ayuda. Vamos a decir que Cuba se queda sin cardenal, tiene ahora mismo cardenal que había ya también pasa de la edad, y muchos países donde teníamos la incidencia de cardenales hábiles para el voto no van a asistir al cónclave porque ya tienen la edad superior. Entonces, creo que será un cónclave sumamente diverso por la cantidad de cardenales y los países que van a participar. Francisco pensó en esa diversidad como el día de Pentecostés, de que todo el que estaba ahí entendiera. Y tenemos, imagínense ustedes, cardenales casi en Malasia, donde ni siquiera se pensaba. Creo que el Espíritu Santo utilizó muy bien a Francisco para no ponérsela difícil a los votos, sino para que se dieran cuenta de que el mundo de hoy exige más de Jesús. Y estos hermanos cardenales que van a entrar a la Capilla Sixtina cuando se declare el extra omnes, que extra omnes no es más que todos fuera, o sea que el que no quepa ahí tiene que salir, y ellos empezar a votar, ¿verdad? Salga lo mejor para la iglesia, salga lo mejor para que nuestra iglesia continúe, como Jesús dijo, ¿verdad? No les dejaré solos. Y ahí el papado juega un papel importante, que es que el Papa, como sucesor de Pedro, también es el que une a los hermanos en la fe. O sea que esto será un cónclave interesante. Creo que no durará mucho, es mi percepción. Si me quemo, bueno, soy un ser humano. Pero recordemos que todos los cardenales antes, cuando no estaba todo esto de la tecnología, no se conocían y tenían que durar mucho para llegar a Roma. Antes era mucho más, antes era 26 y pico días para que los cardenales llegaran. Ahora no, ahora llegan más rápido. El vuelo de Santo Domingo a Roma son casi 9 horas a Madrid, y de Madrid a Roma son 2 horas. Por lo tanto, se llega relativamente rápido, y esos cardenales ya se conocen diferente a lo que pasaba antes. Y creo que la iglesia se va madurando, o sea que no creo que haya mucha dificultad para que no haya una fumata blanca sumamente temprano. ¿Se guarda o se conserva algún elemento del cuerpo del Papa como reliquia o como recuerdo para los fieles? No, porque lo primero es que el Papa se llama Santo Padre porque Pablo nos llama santo a todos en Corintio. Todos los que hemos sido llamados por el bautismo estamos llamados a la santidad. Pero recordemos que solamente a los papas que han ido a la santidad se guarda alguna parte de su indumento, de su vestidura. De Francisco va a haber algunas cosas en los museos, pero recordemos que Francisco no le dio mucha vida a los sastres. en eso tenemos que decir que el Papa fue prácticamente como él quiso, austero.
De Juan Pablo tenemos casullas en todos lados. Aquí mismo en Santo Domingo tenemos 3 casullas. Si usted va al Museo de la Catedral, tiene una, la del 79. Si va al Faro a Colón, tiene la del 92. Y si va al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, tiene también otra que dejó en el 92. O sea que Juan Pablo le gustaba mucho, polaco al fin, vestir bien bonito y le daba vida a los sastres. Francisco no tenía mucho eso, pero alguna cosita que otra dejará por ahí, ¿verdad? Ya vi que en Argentina, en un acto interreligioso, pusieron una mitra que él usaba cuando era cardenal allá, que fue una copia de la que le hizo Laus, que es una sastrería muy famosa de arte sacro, ahí en Roma. Y pues alguna cosa dejará, pero creo que de Francisco, porque primero, algunos báculos que le regalaron en sus visitas, tuvo muchas visitas papales, pero siempre llevó o el báculo que usaba Juan Pablo o el báculo que usaba Juan XXIII, que lo sacaba del museo. Eso es importante. Hay un báculo como en oro, corrijo para toda la audiencia, báculo no, el Papa usaba férula. Cuando es una cruz, como usaba Juan Pablo y usaba Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez, son férulas. Cuando tienen la forma redondita, esos son báculos, pero los papas desde Pablo VI hasta Francisco usaban férulas. Bien, Billy, y volviendo entonces con el tema del cónclave, ¿qué es esto del cónclave y qué normas lo regulan actualmente? El cónclave, ya que lo hemos mencionado, ¿qué significa esa palabra y cuáles son las normas que tienen esta famosa reunión de los cardenales? Es chistoso, pero está en la historia. ¿Por qué cónclave? Cuando se reunían para elegir a un papa, se sacaba por asuntos políticos en el medievo, por familias. La historia de la iglesia no lo puede ocultar nadie. Pero llegó un momento en la Edad Media que no se coordinaban. Y duraron meses para elegir a un papa. Y el pueblo, indignado, el pueblo católico, encerró a los cardenales. Por eso se llama cónclave, porque es con candado, bajo llave. Y entonces, cuando esa gente estaba ahí metida, que no había nada para masticar y ya se le había acabado todos los insumos de comer, pues se eligió un papa en menos de 15 minutos. Imagínense ustedes, el hambre tiene cara de hereje y no va a misa. Entonces la palabra cónclave significa con candado, con llave. Son estas dos definiciones. Y se encierran para elegir a un cardenal que son los cercanos al Papa. Si dados en los casos no hay una conjetura, el derecho canónico prevé que se elija a un obispo. Si no hay un obispo idóneo, que se elija a un cura. Si no hay un cura, a un diácono. Y si no hay un diácono, a un laico varón de buena costumbre, de buena moral. En términos generales, cualquier persona bautizada que aunque no esté ahí trancada puede llegar a ser papa. Puede ser elegido papa, ciertamente. Todavía no se abre directamente a la mujer, pero hombre. El derecho canónico prevé hombre. Sí, hombre, claro. Entonces, puede ser en cualquier momento que pase eso, pero siempre los cardenales, después de aquel susodicho cónclave, donde fueron encerrados por fuera, que no podían salir y se estaban muriendo de hambre, han madurado mucho los señores cardenales y el Espíritu Santo está ahí. No es solamente un asunto del cardenalato, el Espíritu Santo guía y siempre suscita de estos cardenales lo que más le conviene a la iglesia para el momento que la iglesia vive. No le da a la iglesia lo que la iglesia no necesita. Que de hecho tengo que apuntar, no ha sido el caso del cónclave, sino el caso de congregaciones religiosas, que sacerdotes que no han estado en las reuniones donde se eligen los superiores generales de esas congregaciones han sido elegidos y le han tenido que llamar de la misión donde estuviesen para que fuesen allí para convertirse en el superior general de esa congregación. Y una cosa importante, hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Y nosotros, todo está cambiando. Los capuchinos, en su último encuentro general en Italia, han aprobado que la orden puede ser dirigida por un laico.
que no necesariamente tiene que ser un fraile. Recordemos que Francisco de Asís no fue cura, llegó a diácono. Entonces el Papa Francisco también revolucionó. Recuerda que tenemos una mujer en el dicasterio, que el puesto que ella ostenta es el mismo puesto de un cardenal. O sea que Francisco nos llevó prácticamente a muchos años luz, y por eso en algún momento fue incomprendido. Pero es el rol de la mujer, cómo la mujer puede llegar a tener roles que no necesariamente son presbiterales. No podemos pensar en la mujer como otro cura, no porque seamos machistas para que la mujer no llegue a cura. Es que María tiene una incidencia hermosísima en la fe, en la iglesia, y María no era obispa, ni era priora de un convento. Entonces, creo que con el tiempo vamos a ver y a descubrir, como Francisco bien decía, el rol de la mujer en la iglesia, que va más allá de una sotana. Claro que sí, esperamos que eso, lo que él comenzó ya, nombrando a esta primera mujer en el Vaticano para ese trabajo muy parecido al de un cardenal, como bien nos dice a nuestro diácono, fue un comienzo. O sea, a partir de ahí pueden pasar muchas cosas y se va valorizando un poco más el trabajo de nosotras las mujeres. Así que confiemos en eso. Cosa que se paraliza con la muerte del Papa, las canonizaciones de Acutis, por ejemplo. Porque hay que esperar que llegue el nuevo Papa y de que estaba pautada para ahora, para el mes de abril. Exactamente. Y otra cosa que se paraliza es lo que Francisco empezó, que fue un estudio serio del diaconado en la mujer. Recordemos que él hizo varias comisiones para ver lo que pasaba con el diaconado, porque teníamos diaconisas en Éfeso. Entonces, con él, con su muerte, también eso vuelve a paralizarse. Y volviendo al proceso de elección del nuevo Papa, ¿cuál es la importancia del secreto durante el cónclave y cómo se garantiza, cómo es ese proceso de votación que se realiza a puertas cerradas? Lo primero es el sigilo eclesial, para que lo que la Iglesia y el Espíritu Santo regala no se vea empañado por la política exterior. Recordemos que el papado tiene que ver mucho también a nivel fuera de las murallas del Vaticano con la política. Cómo piensa el Papa, de dónde viene el Papa. Eso va a tener, por ejemplo, una repercusión en el mundo político. Si el Papa es muy progresista, se va a ver como uno que es apoyado por los diferentes grupos progresistas. Y el Papa es pastor de todos. Por eso no se puede jugar. Recuerden que cuando Juan Pablo II lo eligen, yéndonos un poquito atrás, el Papa Juan Pablo, el Espíritu Santo lo pone para luchar contra el comunismo. Y fíjense cómo Juan Pablo logra que se caiga el muro de Berlín y todo lo que tiene que ver con un poquito del acercamiento de los grupos rusos. Entonces, luego viene Benedicto, el Papa que tenían que escuchar, hombre anciano pero sabio, que trató de mantener los espacios en la paz. Y luego viene Francisco, un Papa amigo, un Papa cercano, que logra unir el mundo musulmán, el primer Papa que viaja prácticamente a tierra donde no habían católicos, donde todo era musulmán, ¿verdad? Y logra esta unidad con algunos. Se pareció mucho a Francisco de Asís cuando tuvo el encuentro con el imán en la Edad Media, el imán musulmán, que la gente preguntaba, ¿y qué Francisco de Asís hace ahí? Bueno, ese musulmán conoció de Cristo por él, por Francisco de Asís. Pues muchas personas que no conocían bien de la Iglesia Católica han conocido a la Iglesia y la política eclesial de la fe, ¿verdad? Que es acercarse a todos, brindarnos a todos, ayudar a todos, gracias a Francisco. O sea que ese cónclave encerrado es para que no se manche del concepto político o de la injerencia política en el mundo, de la elección de uno que, aunque es un jefe de Estado, nos gobierna desde la caridad y el amor, no desde el poder. Billy, una vez ya elegido el Papa, ¿cuáles son los pasos que se sigue una vez ese cardenal acepta la elección como sumo pontífice? Lo primero es que cuando tiene un tercio de los votos,
el camarlengo se acerca a él y le pregunta si acepta la elección pontificia. Una vez que el cardenal acepta, el cardenal elegido acepta, entonces todos se ponen de pie, le aplauden, le abrazan y le besan la mano, signo de pastor, ¿verdad? Y luego es dirigido a la capilla de las lágrimas para que sea cambiada su sotana roja y su roquete y toda la museta y todo lo que lleva por las vestimentas papales, que son blancas gracias a los dominicos. Fue un papa dominico que determinó que fuera blanca, igual que el hábito dominico. Y cosa interesante, tenemos 2 cardenales dominicos recién nombrados por el Papa Francisco en este cónclave, que andan con la ropa blanca, no con la roja. Ahí le vimos en los funerales, ¿verdad?, de estos días. Y mañana lo vamos a ver en la misa, pero luego que el Papa es revestido, se prepara todo un proceso para llevarlo al balcón de la plaza, que da la Plaza San Pedro, y ahí es donde sale un cardenal protodiácono, no el camarlengo, un protodiácono que anuncia al mundo: habemos papa, tenemos obispo, tenemos papa. Y se pronuncia primero el nombre de pila, ¿verdad? Cuando fue elegido Francisco, dijeron cardenal Jorge. Y luego entonces el nombre que asume. Recordemos que a Pedro, Cefas, se llamaba Simón. Y Jesús le dice: tú te llamarás Pedro. Le cambia el nombre. Sino importantísimo de que cuando vives en Cristo y asumes tu fe, se te cambia el nombre como perteneciente a Cristo y a su iglesia. Entonces asumirá el nombre que el nuevo pontífice entienda. Francisco lo eligió porque cuando él está sentado, el cardenal Humes de Brasil le dice: no te olvides de los pobres. Y Francisco cuenta que se recordó automáticamente de San Francisco de Asís y por eso asume el nombre de Francisco. Y una pregunta, diácono: ¿por qué tiene que ser una persona con tanta edad? Por lo menos lo que han surgido en estos tiempos nuestros han sido personas ya bien avanzadas en edad, y yo entiendo, por lo menos entiendo yo, que eso limita un poco el trabajo que quiere realizar un papa, la entrega y el tiempo que dura al frente de la iglesia. Habría que ver, porque la historia es interesantísima. A Juan XXIII lo eligieron por 3 días y resultó que el hombre te volteó la iglesia de arriba para abajo, creando el Concilio Vaticano II. Y así sucesivamente, Pablo VI, que también cambió todo. Yo creo que la iglesia se le da lo que el Espíritu Santo entiende que necesita. Si necesita un papado longevo, entonces va a buscar un cardenal joven, como lo hizo con Juan Pablo II. Nosotros 3 nacimos escuchando a Juan Pablo y entró a la misa por el Papa Juan Pablo. Sí. Ya cuando muere se nos hace difícil, y mucha gente se equivocaba, decía: por nuestro Papa Juan Pablo II, ya era Benedicto. Sí. Entonces va a pasar así, pero creo que ahora vendría un papado un poquito más largo. El de Francisco se suponía que era un papado breve, sin embargo duró 12 años. Sí, y que 12 años más intensos y buenos. O sea que el Espíritu Santo siempre nos va a regalar como iglesia lo que Él entiende que necesitamos. Bien, ya para ir finalizando, Billy, ¿qué actitud se espera de los fieles católicos durante este tiempo de espera y en la transición de la iglesia hacia el nuevo obispo de Roma? Creo que lo primero tiene que ser oración. Orar por nuestros queridos cardenales que van a estar ahí en cónclave, reunidos, para que el Espíritu Santo elija a un pastor con olor a oveja, como decía Francisco, a un pastor sencillo, a un pastor que pueda continuar no las riendas de Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo, de Pablo, no, que siga las huellas de Cristo,
Cristo no rechazó, Cristo no excluyó. Y yo creo que el papado del siglo XXI, que hermosamente nos han dado desde Pablo VI hasta Francisco, ha sido un papado cercano, un papado que va a la gente, que va a donde se necesita. Recordemos los viajes de Pablo VI a América Latina, especialmente Medellín, ¿verdad? Cuando fue a Colombia. Recordemos los viajes de Juan Pablo, recordemos los viajes de Benedicto. Fueron siempre para acercar, y no digamos de Francisco, que fue hasta casi el Himalaya, señores, donde los católicos se pueden contar con la mano y te sobran dedos. Y a él no le importó que fueran 3 gatos, no. Estos 3 gatos son los que creen en Jesús, pues para allá voy, confirmando en la fe, como Jesús le dijo a Pedro. Y yo creo que nosotros, como cristianos, oramos en la esperanza, como peregrinos de esperanza, que es lo que nos convocó el Papa Francisco a este jubileo, para que no perdamos eso. La iglesia necesita de cristianos con esperanza, la esperanza puesta en Cristo, que camina junto a nosotros, que por más dificultad que tengamos, nos invita a no perder la esperanza, que Él mismo es esa esperanza nuestra. En un mundo que va colapsando, en un mundo que no se cree mucho en Dios, en un mundo que es apático a Dios, Francisco nos enseñó que se puede volver a Dios a través de los hermanos y que se puede mostrar a Jesús en la cotidianidad de nuestra vida, en la realidad de nuestra vida. Francisco dijo una frase importantísima a un canal una vez. Él dijo que si somos cristianos y reflejamos a ese Cristo, la gente va a seguir a Jesús. Pero si somos cristianos que no reflejamos a Jesús, es mejor ser ateo. Y eso es importante, porque es que si creemos en Jesús, lo que debe de ciertamente notarse en nosotros, que seamos reflejos, que seamos espejo para los demás de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe estar en oración pidiéndole al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María, ¿verdad?, que nos regale un pastor según el corazón de Jesús. No más. Esa sería la oración plena de nosotros como iglesia. Y que sean ellos que guíen este proceso, ¿verdad que sí? La Virgen María con su intercesión y nuestro Jesús resucitado, que todavía lo estamos celebrando, que estén ahí velando porque este proceso se realice de la manera que todos esperamos y que salga beneficiada y que salga gloriosa la iglesia de Cristo. Yo creo que este es un buen mensaje con el que podemos cerrar nuestro programa del día de hoy, que hemos conversado con el reverendo diácono Billy Valdés, delegado de comunicación del Obispado Castrense, un hombre de fe profunda y de mucho conocimiento, como nos hemos dado cuenta a través de sus palabras en este programa que hemos estado conversando sobre el sepelio del Papa Francisco, que invitamos a todos a darle seguimiento a lo que va a estar ocurriendo tanto este sábado como el resto de los días, hasta que tengamos ya designado y elegido un nuevo Papa, que le den seguimiento y que nos mantengamos todos en oración. Amén, así es. Yo creo que el mejor legado de Francisco para todos nosotros, lo decía con mucha propiedad: no pierdan la alegría. El cristiano tiene que estar alegre porque para eso Cristo ha resucitado, para darnos vida y vida en abundancia. La alegría del cristiano, aún en el dolor, aún en la dificultad, se ve cuando puede pasar la prueba, porque aquel que murió en la cruz venció el mal, venció la oscuridad y nos ha regalado su luz y su gracia para que sonriamos aunque nos falten los dientes. Bueno, pues muchísimas gracias, querido diácono, por acompañarnos, por arrojar luz a nuestras inquietudes. Jonathan. Bueno, nada más que desearles feliz Pascua nuevamente y que ya nos veremos la próxima semana en este programa que es de ustedes, Educando en Valores. Chao. Hasta la próxima. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.